Bien, bueno, muchas gracias a todos, todas por sumarse. Este es nuestro tercer conversatorio en el marco de un proyecto de extensión que estamos llevando adelante con distintas carreras de la UNPAS sobre soberanía alimentaria, una propuesta de curricularización de la extensión de la UNPAS. Eh, Tuvimos ya un conversatorio donde hablamos de soberanía alimentaria, aspectos generales, otros de distintos formatos en que la soberanía alimentaria se pudo instalar en las universidades, como una cátedra libre de soberanía alimentaria, una diplomatura, un círculo de soberanía alimentaria de la UBA, de la UNSAM, de la UNLU, que estuvo muy interesante. Y hoy, entonces, estamos acá con Ezequiel Weiner, Gonzalo Párez y Ernesto Matos, y la voy a dejar a Sofía Airala, que va a coordinar el encuentro. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, primero agradecerles que estén hoy acá. Como dijo Laura, mi compañera, el conversatorio es Agroecología y Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria, diálogos entre el territorio y la universidad. Entonces tenemos tres invitados, que ahora le vamos a ir dando, digamos, lugar a cada uno se va a presentar. Lo que les voy a contar es un poco la dinámica. Vamos a tener 20 minutos de presentación de cada uno de los expositores. Si a ustedes les surgen dudas, preguntas, algún comentario, lo van escribiendo en el chat y nosotros al finalizar las presentaciones los leemos. Los leemos y vemos si podemos hacer un espacio de intercambio acá por las pantallitas, y un aviso parroquial. Si hay estudiantes o si alguien necesita el certificado de participación en el conversatorio, pongan en el chat nombre completo, DNI y un mail y van a recibir el certificado vía mail, seguramente en el mes de diciembre, no es que es automático, así que tengan paciencia, pero si necesitan un certificado de participación, escriban sus datos en el chat. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Gonzalo, Gonzalo Párez, INTA. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias a la Universidad de José C. Paz por la invitación. Yo soy Gonzalo Parés, técnico del INTA, ingeniero agrónomo y trabajo en el INTA AMBA. Trabajo en el INTA AMBA, en la estación experimental del INTA AMBA desde que se creó y trabajo en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, desde el año 90. Hoy justo estábamos ahí con una red de escuelas huerteras de La Matanza y estábamos ya festejando un poco más de 30 años de trabajo. Eh, la realidad es que hablar desde el INTA sobre políticas públicas para la agroecología en este contexto no es sencillo. Eh, el INTA es un organismo nacional que ha tenido y tiene todavía algunas acciones vinculadas a la producción agroecológica. Claramente el INTA como instituto de investigación y de extensión trabaja con todo tipo de producciones y con ambos paradigmas, si queremos, ¿no? Con la producción convencional y con la producción agroecológica. Eh, para los que somos del AMBA o del conurbano, eh, seguramente conocerán la historia de algunos programas como el Pro Huerto, Cambio Rural, que eran los dos programas más fuertes de extensión que tenía el INTA, Pro Huerta en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, Cambio Rural en conjunto con el Ministerio, Secretaría de Agricultura, depende en qué gestión. Eh, en ambos programas, en el caso de Pro Huerta es un programa que claramente fue creado con una perspectiva orientada hacia la producción agroecológica en pequeña escala, un programa vinculado a la soberanía alimentaria. Cuando se creó se hablaba de seguridad alimentaria, ¿no? Un programa para que las familias puedan producir alimentos a nivel domiciliario
hablábamos de producción orgánica en los 90 cuando se creó y después se fue asumiendo la realidad que trabajábamos más con lo que es el paradigma de producción agroecológica, teniendo en cuenta los distintos pilares de la producción agroecológica, ¿no? Producción sustentable, exenta de uso de productos de síntesis química, con componente social y económico muy fuerte. Cambio Rural no fue un programa creado pensado para la producción agroecológica, sin embargo, en muchos de los grupos que participaban, Cambio Rural era un grupo un proyecto que lo que hacía era organizar grupos de productores y le financiaba el técnico. Muchos de esos grupos tuvieron un perfil hacia la producción agroecológica eh, o con producción agroecológica o en transición hacia la producción agroecológica. Estos programas fueron desarticulados, los dos, no continúan funcionando. Eh, y eso en cuanto a lo que son los programas de extensión de INTA. En cuanto a lo que es la investigación en el INTA, algunos desde adentro muchas veces decimos que debería ser, lo dijimos siempre, no en este momento solamente, que la acción del INTA en relación al desarrollo de tecnologías para la producción agroecológica debería ser mayor, mucho más decidido, más contundente. Eh, en este momento lo que queda funcionando es una red de técnicos de todo el país vinculados al desarrollo tecnológico de producción agroecológica. Las acciones de extensión en el INTA en este momento están como muy reducidas por problemas presupuestarios, por problemas institucionales y demás. Y particularmente en el INTA AMBA hay como, si queremos, una situación de stand-by, ¿no? De no definición de cómo va a continuar trabajando el INTA AMBA. Por lo tanto, yo me parece que lo que es importante es, desde un organismo como el INTA, que es un organismo vinculado a la tecnología agropecuaria, poder resaltar, recalcar la importancia que tiene la producción agroecológica, porque es un modelo de producción, no un modelo, un paradigma de producción que de algún modo responde a muchas externalidades negativas del modelo agrícola convencional, problemas de pérdida de suelo, de contaminación de napas, de daños a la salud humana por fumigaciones, de inestabilidad productiva de las producciones, de altos costos de insumos, de fragilidad de la producción convencional ante eventos climáticos extremos. Entonces, creemos que es fundamental profundizar, generar líneas de investigación y de extensión vinculadas a la producción agroecológica, tanto en zonas urbanas y periurbanas, como creo que la mayoría de los que estamos en este conversatorio somos de estas áreas urbanas o periurbanas, como en zonas rurales. Claramente hay muchos productores que buscan o preguntan o quieren entrar a la producción agroecológica, a veces motivados por disminuir costos productivos. Algunas producciones, por ejemplo, la horticultura convencional, tienen altos costos de insumos importados muchas veces, dolarizados, pero también no podemos desconocer que hay muchos grupos de productores o de población neorural, población urbana que quiere volcarse a la producción rural, a la producción agropecuaria. No podemos negar que hay mucha de esa gente que se vuelca a la agroecología o que está con inquietudes en hacer producción agroecológica, como convencidos de que tenemos que generar un cambio de paradigma productivo, respetuoso del ambiente, sustentable, con contenido social, donde la producción de alimentos de cercanía sea una realidad en muchas ciudades que hoy por hoy se abastecen de alimentos que vienen de cientos o miles de kilómetros de distancia. Eh, entonces, creo que un organismo como el INTA, váyanme diciendo cómo voy de tiempo, porque por ahí me voy. En un organismo como el INTA, fundamentalmente, como por ser un organismo tecnológico,
tenemos que tener una acción fuerte en lo que es el desarrollo de tecnologías, no puertas adentro, no pensando en desarrollo de tecnologías adentro de un laboratorio, sino en conjunto con los productores. Hay mucha experiencia de muchos grupos que vienen produciendo de esta manera, y es necesario que los desarrollos que se hagan en forma conjunta, rescatando los saberes populares, los conocimientos que tienen muchas agricultoras y agricultores. Entonces, sin duda, una pata fuerte para el INTA debería ser trabajar a ese nivel, sin dejar de lado y sin olvidar que también es muy importante los aspectos que tienen que ver con los principios sociales de la agroecología. Venimos de una historia de mucho trabajo, por ejemplo, con promotoras y promotores voluntarios del ProHuerta, con muchos miembros de organizaciones que promocionan estos tipos de producciones. Entonces, la cuestión social, eh, tanto de quienes promocionan la producción agroecológica como de grupos que se organizan para este tipo de producción, creemos que es muy importante. Eh, en ese sentido, al menos en zonas urbanas y periurbanas, creemos que hay muchas instituciones, universidades, escuelas agropecuarias, escuelas públicas, miembros de distintas organizaciones que comparten esto, ¿no? Que son activos promotores de la producción agroecológica. eh, Otra pata que el INTA no puede dejar de lado tiene que ver con los aspectos económicos de la producción agroecológica. Hemos avanzado en algunos lugares, por ejemplo, con el tema del comercio de cercanía, del armado de ferias, de tratar de que el alimento llegue lo más, con cadenas de comercialización lo más cortas posibles del productor al consumidor. Entonces, esta parte económica creemos que tiene que estar. Sin duda hay una cuestión importante que tiene que ver con el valor del trabajo en la tierra, tratar de que el productor le llegue un valor adecuado al esfuerzo grande que realizan por trabajar en la tierra, y en ese sentido evitar intermediarios, cadenas cortas de comercialización es muy importante. Y no puedo dejar de hablar también en zonas, en todos lados, pero en zonas urbanas y periurbanas, la importancia del agregado de valor a la producción, ¿no? Mucha gente que trabaja con producción agroecológica y hace un procesamiento, lo elabora, hace conservas, hace, no sé, harinas agroecológicas, panificados, en fin, hay una infinidad de emprendedoras y emprendedores que le están agregando valor a la producción agroecológica. Eh, y sin duda, creo, siempre lo hicimos, y creo que lo tendríamos que seguir haciendo, como INTA, tener un rol como actor estatal de promotor de la producción agroecológica, no un actor pasivo o un actor a ver qué pasa, a ver para qué lado van las cuestiones vinculadas a este tipo de producción, sino realmente ser un promotor, ser un actor en el territorio que promocione este tipo de producción, que promocione organizaciones que estén vinculadas a la producción agroecológica y demás. Sin duda, vuelvo a decir, sé que estamos en un contexto como INTA complicado, donde muchas políticas públicas con las que estábamos vinculados se fueron desarticulando, pero no me cabe duda que creo que ahí hay un camino para retomar lo antes posible. No mucho más, creo también, hoy estábamos conversando con un grupo de alumnos sobre las problemáticas de la tierra, y en ese sentido, como Estado, tal vez el INTA no tenga una competencia específica en la problemática de la tierra, del acceso a la tierra de los productores, pero debería ser un eje muy fuerte de trabajo de, si no es el INTA, algún otro organismo que tome esta problemática, porque hoy hay una gran cantidad de productores. De hecho, la comunidad boliviana, que son los principales productores de hortalizas en las áreas periurbanas,
tienen graves problemas de acceso a la tierra, de alquileres caros, no son titulares de la propiedad de la tierra y demás. Es un tema importantísimo para el INTA o algún otro organismo estatal que tome este toro por las astas, porque si no las ciudades van creciendo, se van comiendo las áreas productivas y se van perdiendo productores o se van corriendo más lejos, pero en fin, en definitiva lo que tenemos son productores que cada vez asumen costos de producción más altos y el costo del alquiler es uno de ellos. Así que ahí también hay una problemática importantísima a no descuidar, a tener en cuenta. Por mi parte, no mucho más. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, la escriban en el chat. Ahora le vamos a dar la palabra a Ezequiel. Eh, Antes eh, digamos, de darle la palabra a Ezequiel mientras se está preparando, nada, A mí me contarles. tocaba, Sofi. Ay, Sa- Ernesto, perdón. Bueno, puede pasar, puede fallar. Ernesto. Dale. Contarles que hay gente de distintas universidades, de Avellaneda, Jaureche, de La Caliza, también de la UNAC, del INTA de Junín. Tenemos a un participante de Goya Corrientes, profesores, estudiantes y docentes de UNPAS. También ahí por ahí anda un representante del COPRED. Así que, bueno, esto primero nos pone muy felices porque nos demuestra que es una temática que genera mucho interés. Fue un conversatorio que tuvo muy poco tiempo de difusión, y que haya esta cantidad de participantes y tan variada, bueno, nos da una idea de que vamos por el buen camino, porque el proyecto que estábamos pensando con Laura desde En Paz, lo que trata estas actividades es un poco de sensibilizar y de ayudarnos a pensar un espacio que contenga todas estas temáticas que tienen que ver con la soberanía alimentaria en un principio, pero también muy atado a la agroecología y a lo que decía Gonzalo, ¿no? De los productores y demás, y qué tipo de espacio podemos generar en la universidad. Y bueno, entonces voy a invitar a alguien de la universidad, que es Ernesto, que es uno de nuestros directores de nuestros institutos, pero ahora se va a presentar Ernesto y bueno, nos va a dar su visión un poco de la temática. Bueno, muchas gracias, Laura, Sofía. Gracias también a Ezequiel y Gonzalo por compartir esta mesa. Eh, a ver, sí, bueno, estoy como director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de José C. Paz. Entre otras cosas, soy economista y entre otras cosas también docente e investigador. Y a veces la gestión complica retomar una vieja idea que fuimos construyendo desde la tesis de grado en adelante, que Mm. es la del sujeto agrario hegemónico, con tres conceptos que, si uno le saca lo agrario, podía analizar el petróleo en Ecuador, el café en Colombia, y así buscando una, ¿no? En una ambición que a veces notamos que falta. Y esto es como una cosa que está bueno pensarlo entre todos. Está bien el caso de el MTD en La Plata entre 2004 y 2005, pero acá me parece que lo que está faltando en el área, si se quiere, agraria, es una teoría económica, una teoría que explique un sistema de ideas que pueda comprender la realidad argentina y que pueda comprender nuestra región, teniendo en cuenta que somos productores de, se dice así, ¿no? Commodities, si pensamos en los productos primarios y quiénes son los que los detentan, producción, comercialización y exportación. Entonces, la idea mía era presentar esa teoría, un poco los fundamentos, digamos, ¿no? De cómo emerge. Primero que no es una teoría en la cual, lamento decirle que no es mía, digamos, o sea, no estoy diciendo nada original. Sí estoy retomando autores como Kush, que la otra vez salió en la clase en La Paz. Primero Kush como una idea
de una falta de filosofía y pensamiento y reflexión en la región para comprender nuestros fenómenos económicos y sociales y principalmente nuestros intercambios subsistentes que a veces explican, como por ejemplo lo planteaba Marcel Mauss con la idea del don, ¿no? Las relaciones donáticas, las no donáticas, las mercantiles, y que en el fondo de ese sistema mercantil subsiste lo que podríamos decir lo donático, digamos, ¿no? Que tienen algunas formas en lo que podríamos decir los ILIB. Y ahí nos lleva a la idea de la propiedad comunitaria. Acá se habló del tema de cómo se produce el sistema de producción agrario argentino, que si uno lo ve, y todos lo sabemos esto, el dato no es que es una novedad, pero hay que empezar a juntar como los bloques, digamos, ¿no? Para armar esa idea general, que es justamente que está sobre tierra alquilada. Entonces, tenemos un sistema de producción que acelera el sistema de arrendamientos también en tiempos cortos, que podríamos decir en términos económicos, produce mucha especulación. Entonces, esa idea de sujeto que aparece en Kush, primero tiene que ver no con el sujeto del otro, digamos, sino dónde estamos parados. Y esto es lo que desaparece en la idea de teoría económica, las teorías económicas del crecimiento en estos últimos 50 años, desde Rostow en adelante. Rostow, igual, ojo, Walt Whitman Rostow, como uno de los fundadores del crecimiento económico, era un economista que se vanagloriaba por haber mandado más de 500.000 soldados a Vietnam, digamos, ¿no? Se muere diciendo, me puedo atribuir haber evitado que el comunismo avanzara demasiado. Personaje medio raro, pero se toman las teorías del crecimiento económico y Rostow tiene como una suerte de que la situación de sociedad tardía, agraria, se necesita una reforma agraria. Es muy interesante porque uno no esperaría que un yanqui dijera esto en un libro de teoría económica, pero sí aparece en Prebisch como parte de la restricción interna. ¿No? Hay una restricción externa, todos conocemos a Diama, digo, hay una idea ahí, ahora la voy a desarrollar. Pero empieza a aparecer en el estructuralismo económico latinoamericano la idea de la necesidad de distribuir la tierra de forma equitativa, que me parece que es y que viene a correlato con el arrendamiento, ¿no? Que me parece que es algo que tenemos que traer a la mesa, digamos, ¿no? Por eso la necesidad de esta teoría que fundamenta en base a estos autores que les vengo comentando, no voy a tratar de ser muy extenso, pero para condensar todo en 20 minutos la necesidad de comprender ese sujeto, pero también la necesidad de que nosotros podamos ver en qué lugar estamos parados. Los economistas tienen el vicio de hablar del déficit, del dólar, pero pareciera que una tranquera nunca tocaron, digamos, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Acá estaban hablando del programa Pro Huerta. Bueno, ni hablemos, no sé si algunos se habrá animado a hacer una huerta. Yo no me animé, perdón, pero trato de compensar con la teoría. Entonces tenemos un sujeto histórico que en el caso argentino, y por esa falta de sistema de ideas, que es lo que plantea Kusch, eh, aparece más vinculado a la producción agraria y este sujeto no es cualquier sujeto, es la ganadería. A mí me pasó al revés. Yo empecé por cereales y oleaginosas y ahora estoy estudiando la ganadería, porque me di cuenta que cereales y oleaginosas es como el plazo fijo para el productor. Cada vez que me iba adentrando en la historia de Carvap, desde sus inicios y la sociedad rural y los distintos debates, me di cuenta que la estructura principal estaba basada en la ganadería. Pareciera algo que no dice mucho, pero sustenta después nuestro comercio exterior. Y ahí viene la idea de la crítica a la especialización del comercio exterior que va a traer Prebisch para criticar justamente que los países no se pueden especializar justamente en la producción de un producto porque empieza a aparecer el problema de los términos de intercambio, ¿no? Para comprar un iPhone necesito más toneladas de soja porque el precio de la soja tiende a la baja. Pongan trigo, pongan maíz, pongan girasol. El problema está ahí, lo nuestro.
Entonces, esa primera crítica nos acompaña en la necesidad de comprender, bueno, no solamente el comercio exterior, sino la producción. Pero insisto en que el problema está en nosotros de no tratar de comprender, uno podría decir en términos de teoría económica, en la rama de los economistas, de no tener una teoría, ni siquiera recuperar el estructuralismo latinoamericano, que tiene estos aportes sobre la restricción interna, y justamente por la teoría del crecimiento económico. Entonces, Kush aparece como para darnos un método, porque hasta ahora el método que estamos utilizando, por lo menos se sigue utilizando, es sujeto-objeto. Está bien, es eurocentrista, nos ayuda un montón, nos ayudó un montón, digamos, ¿no? A escribir libros de historia económica, agraria, pero necesitamos ponerle el piso. El piso es la tierra, justamente. Y esto es el estar aquí de Kush. Esto es lo elemental. Por eso se rompe esa vieja, digamos, herramienta de allá está la pobreza, yo la analizo. Esto nos llevaría a que yo convivo en la pobreza, estoy en medio de la pobreza. Bueno, ¿qué soluciones puedo aportar a esta problemática, ¿no? Como intelectual que podría ser ubicado en ese lugar, digamos, situado, digamos, ¿no? En la investigación. Y es muy interesante que Cuy escribe otro libro que es hermoso, que es La seducción de la barbarie. Es muy interesante porque en la campaña el presidente planteó que justamente para ello la dicotomía es civilización o barbarie. Si no lo escucharon, yo entiendo que a veces somos reticentes a no escuchar al presidente, pero lamentablemente se los recomiendo porque hay muchas definiciones que nos traen a viejas problemáticas que ya hemos abordado y que vuelven de vuelta sin una aclaración necesaria. Bueno, en la seducción de la barbarie, Cuyo va a decir justamente, la idea de la barbarie tiene que ver con ese campo que la Torre de Marfil, en este caso la universidad, no termina, y sus intelectuales tampoco, de comprender. Por eso escribe Indios, porteños y dioses. ¿Por qué una persona cuando llueve se pone un paraguas? ¿Por qué otra persona le rinde culto al dios lluvia y le pide por favor Dios para de llover porque se me va a inundar la cosecha? Entonces acá es necesario tener esta discusión teórica, digamos, ¿no? Primero del método y segundo de cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, una vez que quedó claro que necesitamos situarnos, nos lleva al problema de la tierra, que es lo que hablábamos. Ahora, ¿por qué agrario? Eh, Porque fue justamente el ida y vuelta de lo agrícola a lo ganadero y dije, bueno, vamos a agrario, porque si pongo agrícola tengo que explicar esto y agrario en general. ¿Y por qué es el sujeto que fundó la nación? Desde Rosas, que era un ganadero, a Urquiza, que era otro ganadero, ¿no? La batalla de Pavón entre Urquiza y Mitre, que la ganan los unitarios, de alguna manera, el centralismo porteño, impone una idea de especialización donde la ganadería eh, es la principal producción. Por eso uno puede entender que Urquiza se fue tranquilo a la casa, total, los negocios estaban tranquilos. Los manejaría Buenos Aires en este caso. Pero en base a una producción que era de propio conocimiento. Entonces ahí tenemos una síntesis que hace Rodolfo Puigros, que dice de la vaquería al saladero al frigorífico. Esa es la historia argentina si la quieren sintetizar en 150 años, ¿no? Hasta la llegada del peronismo. Y acá emerge el problema, porque el proceso de industrialización que plantea Pinedo, eso de la rueda que había que de vuelta insertarse, es en base a la industria de alimentos y bebidas. Y acá es clave estudiar la industria de alimentos y bebidas, porque el detalle teórico que vamos a descubrir en los análisis que se hacen es que confundimos industria con acero cuando es caramelos. ¿Por qué? Porque cuando uno toma Diamant, y ahí sí, vamos, la estructura productiva desequilibrada, los que más generan divisas no es solamente cereales oleaginosas, que es por donde uno entró, sino que está alimentos y bebidas. Es el segundo sector. Ahí está Kraft, ahí está PepsiCo, ahí están todos los jugadores de alimentos y bebidas, que después podemos hablar de los ultraprocesados, lo que ustedes quieran. Pero es justamente por donde entra la Cámara Norteamericana de Comercio.
Y acá por eso le puse sujeto. La idea de sujeto viene de un texto de León Rosichner, el bueno, digamos, ¿no? El Rosichner, bueno, digamos, el padre de Alejandro, que es justamente la idea de la izquierda sin sujeto. Porque el sujeto es político. Y si ustedes ven los comunicados de Carvap, mi Dios, digamos, más definición política que en los comunicados de Carvap no he visto, por lo menos del periodo 2002 al 2009 que ahora llevo. Y es muy interesante ver eso y para dónde va la política. Acuérdense que Carvap se funda en 1932. Carvap junto con la sociedad rural llevan un enfrentamiento entre, podríamos decir que Carvap eran las nacionalistas y sociedad rural era como un poquito de nacionalismo, pero mucho negocio con el exterior. ¿Qué los unifica en idea e interés económico? El peronismo. Peronismo del 45. Recuerdo visitar Carvap y eso está grabado, ¿no? Igual es un proyecto de investigación. Me contaron que en el 55, en marzo, le habían sacado la personería jurídica. Había sido el gobierno peronista, digamos, ¿no? Te recuerden que el golpe creo que es en septiembre, así que pasaron unos meses y recuperaron su personería jurídica, digamos, gremial de representación de los sectores. Entonces, acá lo que tenemos en adelante es el emerger de CRA, que es donde se van a aglutinar, pero el corazón de toda la gremial agropecuaria sigue siendo Carvap. Carvap se enoja más en la ONCA por la intervención en la ONCA, podríamos decirlo así, que por la resolución 125. Es muy interesante porque eh, las gremiales agropecuarias impusieron una idea de libre comercio, libertad económica, no pago de impuestos, pero sí de una nación grande. Ahí está un poco toda la discusión que nos lleva a este sujeto político, que es agrario. ¿Y por qué es hegemónico? Porque imponen su esquema de alianza comunicacional, financiero. No hay que olvidar que el 75% de todo el sistema financiero está asentado en la región pampeana. El ISBC o Banco de China no va a ir a financiar a las cabras en Catamarca. Tampoco a la banana en Formosa, ni a alguna otra producto regional que no sea de exportación. A los intereses de los centros económicos. Esto también es importante. La demanda externa define y estabiliza la estructura productiva con los que puede acordar. Y eso es teoría de la dependencia, ¿no? El acuerdo de las élites comerciales con los centros económicos que tienen una demanda específica. Harina de soja, harina de poroto, algodón. Si ustedes empiezan a ver cada uno de los productos, casi el 90% de lo que exportamos, digo, el 90% de esos productos se exporta. Y poco se destina al mercado interno y ahí está un poco una problemática a resolver. ¿Vamos a industrializar la ruralidad? Son desafíos, digamos. Algunos dicen, che, ¿y cómo generamos trabajo? Bueno, tenemos un montón para generar. El tema es que nos tenemos que poner a analizar producto por producto, región por región, y tener un análisis exhaustivo, porque no puede ser que en el siglo XXI todavía encontramos casos de esclavitud con la frutilla, casos de esclavitud con el tabaco. Bueno, y así si nos ponemos un poquito a husmear. Porque tenemos el ojo atendido justamente en el tema de cereales y oleaginosas. Entonces, este sujeto agrario hegemónico consolida su dominio cultural porque han fundado la nación, porque han provisto de ministros al sistema político, siempre están ahí a la hora de construir un discurso que sea beneficioso a ese sector. Por eso la lucha en el 45 es por el emerger de la metalmecánica, la siderurgia, el petróleo, el gas, contra la convivencia, digamos, ¿no? Es una lucha intercapitalista. Textil, curtiembre, alimentos y bebidas, sectores tradicionales. Porque otra vez, y ahora por ahí ya comparto y para ir cerrando la idea con un ejemplo, eh,
nosotros confundimos y llamamos industria a algo que produce caramelos y produce caramelos muy ricos que se exportan. Y ahí está el error en análisis. Cuando hablamos de empleo industrial, no nos damos cuenta que estamos hablando del empleo de industria de alimentos y bebidas, que es tomate, puré de tomate. No hay, el aceite en Marruecos todavía se hace con un burro y una prensa de piedra, digo. O sea, tampoco que... la harina de soja tiene algunos químicos, pero tampoco es wow qué nivel tecnológico hemos desarrollado para hacer aceite de soja, lo cual la harina de soja es un residuo de ese proceso, que es lo que más demanda China y lo que más nos genera divisas en este país. Entonces, fíjense que un residuo nos genera la mayor cantidad de divisas. El tema es si la estructura productiva va a continuar de esa manera, porque, y esto hay que, el sector agropecuario, agrícola, ganadero, según los datos del OED, genera 300.000 puestos de trabajo. Yo no tomo la idea del IAC que habla de 3 4 millones. No, bueno, si querés indirecto, bueno, sí, bueno, empezamos a sumar sectores. Ahí también hay que acabar con ese discurso que a veces yo escucho. Ojo, son 300.000 puestos de trabajo, nada más. Después hay 60% de informalidad, todos lo sabemos. Entonces, creo que hay una tarea, me parece que esta charla eh, aporta en esa dirección de conversar algunos mitos que también hay en el campo, en la mirada que tenemos sobre un campo que ni siquiera lo vemos en términos estadísticos. Así que yo les voy a mostrar eh, el resultado de la estructura productiva desequilibrada, eh, a dónde me llevó, y acá está confirmado lo que yo decía en teoría, ¿no? Esto es estructura cambiaria sectorial. Esto se hace desde la publicación de 2003 a 2025, casi 22 años de datos entre comercio exterior, digamos, de cada sector. Expo menos Impo lo hice por presidencias. Y ustedes van a ver que alimentos y bebidas fue positivo desde 2013 en adelante. Eh, el otro es minería y el otro es cereales y oleaginosas. Lo que me confirma, de alguna manera, esta idea de que los alimentos y bebidas encima están en un nomenclador que los clasifica como industria manufacturera. Me parece que ahí está el error. Habría que sacarlo, ponerlo en agropecuario y agropecuario debería ser agroindustrial, de alguna manera. Creo que en esa medición igual entraríamos en un problema con las mediciones a nivel internacional, o sea que la veo difícil que la saquemos de ahí. Pero a nuestros fines podemos analizar que la estructura productiva desequilibrada de Yaman se mantiene, la restricción interna que planteaba Prebisch se mantiene, entonces lo que hay que discutir un poco es esta, podríamos decir, cuestión de la tierra, digamos, ¿no? La cuestión social, la tierra para el que la trabaja, para tener un principio de algo, digamos, ¿no? Y le voy a mostrar el último dato porque es que toda esta riqueza que se genera, porque son dólares que se generan, se van. No sé si se ve ahí transferencia de riqueza según la estructura cambiaria. ¿Se ve o no? Bueno, Se ve, eh, se está compartiendo la pantalla, se ve muy pequeño, pero contanos y de paso eh, te vamos dale, cerrando la idea. Estamos en tiempo. dale. Sí, 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 esto es el último dato. Bueno, donde dice personas humanas, ustedes van a ver que más de 60, 120.000, 130.000 millones de dólares, personas humanas adquirieron más de 130.000 millones de dólares. El último dato de este año son 20.000 millones más. Son un millón, millón y medio de personas que compran dólares por mes. Así que imagínense que en 22 años compraron 50, 64, 128, 138, 158.000 millones de dólares, casi un 30% del PBI, podríamos decir, que personas humanas se llevan generadas esas divisas del comercio exterior o del endeudamiento. Entonces, por eso es que necesitamos una teoría basada en la estadística que trate de explicar el todo, entendiendo
cuál es nuestra problemática. Porque esta problemática le pasó en el 2003 al 2015, pasó durante el gobierno de Macri, fue un poco menor durante el gobierno de Alberto, volvió ahora, así gane, lo digo así en irónico, ¿no? Así gane El Caño y Miriam Bregman, van a tener este problema. Entonces, creo que ahí también lo que nos permite esta conjunción de teoría, de pensamiento que fuimos desarrollando en el sujeto agrario hegemónico, nos permite también ver cómo toda una riqueza se va al exterior de un grupo minoritario de Argentina. Así que yo les agradezco. Gracias, Ernesto. Bueno, acá un comentario de César Baldoni, que dice, nosotros queremos, pero incluso en los acuerdos políticos locales del campo popular, la agroindustria y el valor agregado es mirado con recelo por la complejidad social que conlleva, en referencia al valor agregado de la producción primaria, dice Ujú. César. Bueno, los invitamos si tienen preguntas a dejarlas en el chat, que al finalizar se las vamos a hacer a los expositores. Ya se está preparando Ezequiel. Eh, ¿Cómo venimos con este derrotero? Digamos, vimos la parte técnica con Gonzalo, una parte más académica con Ernesto, y ahora queremos ver desde la política pública, desde la gestión del Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, para que Ezequiel nos cuente en términos de políticas públicas, bueno, cómo estamos. Ezequiel, entonces tenés la palabra. Bueno, no sé si se ve, voy a intentar a ver cómo. Se ve eh, bien, fíjate si podés poner pantalla completa. Ahí se ve, mejor. A ver, ¿Mejoró? ¿Sí? Bien. se ve la Me- presentación, ¿no? ¿No se ve? ¿Ahí no? Sí, sí, se ve, se ve. Se Ok, ve. Ponele la copita para que se vea en pantalla completa, ese, la tengo en ¿viste pantalla abajo? completa. Yo la estoy viendo en pantalla completa, pero. A ver. Tenés que compartir otra ventana, estás compartiendo el Power, el archivo y no la presentación. Pero igual se ve bien, ¿eh? Y creo que se va a ver bien. Se ve Eh, bien ese. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, me avisan, pero ¿va pasando las páginas o no pasa nada? No, no ¿Ahí pasan. pasó? Entonces No, no pasa. estamos viendo el archivo PowerPoint y no la presentación. Ok, Vas a tener a que ver. dejar de compartir y Perdón, ponerle ¿eh? otra pestaña. Bueno, top share. A ver, bien. Claro. Ah, estaba acá, estaba en el archivo. Bien, vamos a intentar de vuelta. Perdón el momento. A ver, y si no, no hacemos presentación así. Dicen que estaba acá. A ver ahí si se ve. Eh, ¿Se ve algo? ¿Ahí? Ahora sí, ¿Sí? ¿Cambió? ahora sí. Perfecto. ¿Cambió? Bárbaro, ahora bárbaro. Espectacular, bueno. Me presento entonces, perdón por este problema técnico. Cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta de que la tecnología avanza y uno no tanto. Eh, bueno, mi nombre es Ezequiel Weiner, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y estoy a cargo de la Dirección Provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Esto como a modo de presentación general. En mi vida anterior a este cargo en el cual estoy ejerciendo en el Ministerio de Desarrollo Agrario, una convocatoria bueno, por supuesto, del ministro Javier Rodríguez, que me convocó para este espacio hace ya casi 6 años, que es un montón. Eh, Estuve trabajando siempre vinculado a lo que era la producción agroecológica, la agricultura familiar, en el territorio del AMBA Sur, si queremos, en la zona más que nada en Florencio Varela, y después articulando con muchas organizaciones de la agricultura familiar de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, y también desde el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, del cual fui, en representación de CEPO, coordinador durante varios periodos. Eso a modo general. No voy bueno, en segundo lugar o en primero, agradecer la invitación a todo el equipo de la Universidad de José Cepaz por este espacio y por supuesto a mis antecesores, a Gonzalo y a Ernesto,
que estuvieron abordando un poco la temática desde distintos aspectos. No voy a profundizar, salvo que se pregunte desde lo técnico de la agroecología, ni tampoco hacer algún análisis tan económico y tan interesante como hizo Ernesto, sino que mi idea era poder contarles un poco eh, el programa provincial de promoción de la agroecología que se creó desde el Ministerio de Desarrollo Agrario allá en los inicios de la gestión. Una gestión que desde el momento cero le dio con rango de dirección provincial a la agricultura familiar, que no lo tenía, es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, de la cartera agraria, que hay un área con rango de dirección provincial de la agricultura familiar, eso también es importante, me parece resaltar, y también importante resaltar el nombre que tomó la cartera agraria. Históricamente, los que tenemos un poco más años la conocimos como Ministerio de Asuntos Agrarios, que fue el nombre que durante muchas gestiones tuvo, en algún momento fusionado con producción, pero en general siempre fue Asuntos Agrarios, algo un poco abstracto, si uno quiere pensar el territorio y la ruralidad. Y, y después en la gestión anterior, en la gestión de Vidal, se llamó Ministerio de Agroindustria. Cuando gana las elecciones en diciembre, para asumir en diciembre del 2019 Axel Kicillof, junto con Javier y su equipo deciden, por un lado, redefinir el nombre del ministerio, que no sea más agroindustria, y deciden llamarlo desarrollo agrario, eh, y que me parece que es una cuestión no solamente semántica, sino también apunta hacia dónde está enfocada la gestión y qué es lo que se quiere hacer desde la cartera agraria, que si podemos ver un poquito para atrás, en general era un ministerio que no tenía mucha relevancia, a lo mejor en la política dentro de la provincia de Buenos Aires, y ser prácticamente sus principales acciones tendían con habilitar o clausurar establecimientos agropecuarios o establecimientos con productores de alimentos. Era principalmente el principal rol que tenía el ministerio, era este, de fiscalizar y en todo caso controlar que lo que esté bien y en todo caso clausurar. Bueno, para no ser tan extenso con esta introducción, en junio del 2020, en plena pandemia, si recuerdan, en marzo del 2020 se declara el confinamiento para todos y todas y tenemos que estar relegados. Bueno, en junio del 2020, y ahí se ve en la imagen, fue en el municipio de Tapalqué, por eso aparece ahí, junto con el intendente, el gobernador, junto con el ministro, anuncian este programa que se llama Alimentos Bonaerenses, que engloba estos 6 programas, que lo voy a hacer muy brevemente, pero que tienen que ver con integralidad y por eso lo traigo, porque no era solamente generar un programa de promoción de la agroecología y que promueva una producción distinta, diversificada, menos dependiente de insumos externos, que genere una producción más sustentable con el medio ambiente, sino que tenía que ver con una visión integral de lo que entendíamos por la ruralidad. Por un lado, se creó el programa Mercados Bonaerenses, que es un programa que eh, fue fortaleciéndose a lo largo de estos años y ahora tiene una relevancia muy importante, es una de las políticas más importantes que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero se creó como un espacio para fortalecer los mercados de cercanía, vincular los productores con los consumidores y generar instrumentos para intentar eso, generar que los alimentos locales se consuman a nivel local, que se puedan fortalecer los espacios que ya había, no era crear cosas nuevas, sino fortalecer los espacios de comercialización de cadenas cortas que ya habían en el territorio. Después, a través de este programa, se vislumbró, y lo voy a decir ahora para después no olvidármelo, que había una cantidad enorme de productos elaborados en forma artesanal que estaban en comercialización a nivel local y que después no podían comercializarse ni en los locales, en los comercios locales, ni ir a otras localidades, solamente en ferias y muchas veces con riesgos de que se incauten porque no tenían habilitaciones, porque las normativas no estaban adecuadas para que los productos elaborados en forma artesanal eh, se puedan vender en forma legal por imposibilidad de los productores de poder elaborarlos y poder habilitar sus lugares de elaboración.
Entonces se creó una normativa que es la de PUPAS, Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos Artesanales, que le dio un marco normativo para que las cocinas familiares y las cocinas domiciliarias, familiares y las comunitarias, puedan habilitarse garantizando, por un lado, la inocuidad de los alimentos y poder generando esta inscripción de los productores para poder comercializar. Ernesto era muy claro, decía, bueno, tomate, salsa de tomate. Bueno, cuando el productor de tomate hacía la salsa de tomate, empezaba a transitar en una ilegalidad porque no podía hacerlo en forma legal, porque no había una industria que acompañe eso. Y en su cocina domiciliaria, donde hacía ese alimento, que muchas veces lo hacemos nosotros, de elaborar esa salsa de tomate, no se podía habilitar y no se podía comercializar en forma legal. Y entonces un productor agroecológico que producía tomates sanos, el momento que lo metía en una botella o en un frasco, estaba haciendo algo ilegal. Bueno, eso lo pudimos transformar a través de este cambio de normativa. Y lo último que digo de mercados bonaerenses, y después a través de eso también se pudo vincular el instrumento de cuenta DNI de la banca pública del Banco Provincia para que en los mercados bonaerenses puedan tener el beneficio de que los consumidores de los productos que se vendan en los mercados bonaerenses, sean ferias, sean mercados fijos, sean mercados concentradores, tengan este reintegro del 40% y a través de este reintegro puedan, tener este beneficio y de alguna manera contribuir a que el consumo esté direccionado para estos mercados de cercanía. Me acaban de cortar la luz en la torre, espero que no se corte internet y seguimos hablando. Bueno, por otro lado, el programa Incubadora de Cooperativas, que es un programa que tiende a acompañar a grupos de productores que quieran dar el salto para formalizarse y de alguna manera también fomentar el asociativismo y el cooperativismo como una manera de muchos chicos puedan hacer valer esa fuerza de lo colectivo y ser un poquito más grandes a la hora de producir, de comercializar, de hacer valer sus necesidades. Por otro lado, un programa de banco de insumos que tiende a entregar en forma de préstamo y algunas cosas en forma de subsidio algunos insumos que puedan ayudar a los productores rápidamente a recuperar un insumo que necesitan para la producción. Después un programa que tenía que ver con la actividad pesquera y el consumo, y después la tarjeta Procampo, que también después derivó en un fondo fiduciario que creó el ministerio para poder hacer créditos no bancarios accesibles para los productores y productoras para que puedan poder solicitar en la unidad. Todo esto que les estoy contando está en la página del Ministerio, los pueden ir, pero me voy a centrar, si les parece, en el programa de promoción de la agroecología. Quería un poco puntualizar en esto, por más que se pierdan algunos minutos valiosos, porque me parece que es esto, es una mirada integral de la ruralidad. A esto se suman muchísimos más programas que ya en estos 6 años fue creando el Ministerio, pero en el marco para poner que ya desde el 2020 se tenía una visión desde la ruralidad que no se podía abarcar desde un solo aspecto, ni solamente la comercialización, ni solamente la producción, ni solamente de la organización, del financiamiento, sino que tenía que ver con una integralidad. Bueno, en junio del 2020, con esta resolución, la 78 del 2020, se crea el programa provincial de promoción de la agroecología, porque por un lado se quiso, por un lado, generar un instrumento, visibilizar y dar valor a una producción que entendemos que por un lado es sustentable medioambientalmente, que da herramientas para todos los productores que quieran producir de una forma más sana, que se cuiden ellos, que cuiden a sus vecinos, que cuiden el ambiente, que generen alimentos sanos, puedan tener este instrumento para fortalecerse, pero también porque es una producción que, como bien decía Gonzalo, menos dependiente de insumos internos, por lo cual es más económica para el productor cuando llega a un equilibrio productivo, que no necesariamente genera, y muchas veces al revés, genera mayor producción, pero no necesariamente genera una reducción del volumen de la producción, y que en general lo que hace es que los productores de pequeña y mediana escala, que si siguen imitando a los productores grandes, que están con el modelo a lo mejor más hegemónico de producción, con el paquete tecnológico, de a poco se van quedando afuera. Censo tras censo estamos viendo que cada vez hay mayor cantidad de productores que se quedan afuera del sistema. Eso quiere decir que hay a lo mejor la misma producción o más producción que antes, pero cada vez en menos manos, menos productores, productores que son expulsados de sus campos, puede ser de distinta manera, algunos por alquilar, para no producen y deciden alquilar porque la escala productiva que tienen no les da,
Entonces, bueno, entendemos que la agroecología es una herramienta para poder fortalecer esto, ¿no? ¿Qué pasó? Sabíamos que había producción agroecológica en el territorio de la provincia, pero no sabíamos cuántos productores había, qué producían, en dónde estaban, y bueno, el programa de agroecología de alguna manera promueve que haya distintas líneas para poder encarar esto. En primer lugar, un registro de productores y productoras agroecológicos, que es un instrumento para saber quiénes son los productores, dónde están, qué producen, cuántos son, qué superficie, etcétera. Y por otro lado, se creó una red provincial de facilitadores y facilitadoras en prácticas agroecológicas. Esta red de productores y productoras en prácticas agroecológicas lo que nos ayudan es que son personas que hicieron un curso de facilitadores, que son varios módulos de un curso de agroecología general, y nos permite que estos productores, técnicos, compañeros que le interesa la agroecología sean nuestros aliados en el territorio para promover la agroecología, que hagan llegar y difundir los programas que tiene el ministerio y poder ayudarnos a comunicar, a estar entrelazados en el territorio de la provincia, fortaleciendo la agroecología. Por otro lado, bueno, se creó una comisión asesora para seguir el programa. Otro punto importante, se promovió la agroecología en las 16 chacras que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario. Tenemos 16 chacras experimentales, algunas son en articulación con universidades, otras con el INTA, otras son solas del Ministerio, algunas son ya 100% agroecológicas, otras tienen algo, pero bueno, se primó para que al menos haya una línea de producción, de investigación en producción agroecológica, de la forma que sea, en función de las realidades de cada una de las chacras. Hay algunas que son más hortícolas, otras más frutícolas, otras que tienen que ver más con la ganadería, otras con la agricultura extensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y después una serie de capacitaciones y encuentros que se han hecho en el territorio, y no menor, se crearon líneas de financiamiento exclusivas para los productores agroecológicos que están inscritos en nuestro registro. Líneas de financiamiento con tasas subsidiadas que promueven la agroecología. Voy a ir rápido, bueno, para inscribirse en el registro agroecológico se hace a través de la página del Ministerio. Un productor agroecológico llena desde la página del Ministerio una solicitud, y esa solicitud después se lo va a visitar, y una vez que se lo visita y acuerda con los criterios básicos para el Ministerio para considerarlo como agroecológico, entra en el registro provincial y la provincia lo reconoce como productor agroecológico. Se le entrega un certificado de inscripción al registro, y es para la provincia de Buenos Aires un productor que en ese campo que está declarado desarrolla prácticas agroecológicas. Algunos criterios de exclusión o inclusión en el registro: por un lado, la utilización de insumos de síntesis química, y por otro lado, la utilización de transgénicos. Son criterios excluyentes del registro. Después, si quieren, podemos ahondar en esto, pero y después hay una serie de prácticas que se recomiendan para hacer, entendiendo que a veces no todo lo que uno tendría que hacer o quisiera hacer está en las condiciones. Por ejemplo, si ponemos que las semillas que utilizan los productores tienen que ser agroecológicas u orgánicas para iniciar el proceso productivo, no hay en la Argentina suficiente cantidad de semillas para generar eso, entonces sería algo excluyente y no habría productor agroecológico. Bueno, entonces ahí somos flexibles, intentamos tender a que la mayor cantidad de semillas sean de un origen agroecológico orgánico para iniciar el proceso. Y así múltiples ejemplos. Brevemente, este es el actualizado ahora. Tenemos 767 productores que ya están certificados. En 101 de los 135 distritos de la provincia hay al menos un productor agroecológico inscripto, y tenemos casi 46.000 hectáreas de producción diversificada. Ahí tenemos un grafiquito que si lo ven, es por un lado la cantidad de productores que hay en ese distrito y la superficie. Esto nos indica que hay producciones que a lo mejor son más extensivas o más ganaderas o de agricultura, que tienen menos productores, y en otras que hay muchos productores y menos superficie, es más netamente hortícola. Ahí lo podemos ver un poco también acompañando la realidad de cada cordón. Guaminí acá está encabezando el listado de superficie total, con 19 productores. Bueno, y ahí claramente hay una superficie agrícola ganadera que prima, en contraposición a lo mejor con La Plata o con Berazategui, que tiene 102 hectáreas con 27 productores, o La Plata 72 hectáreas con 56 productores. Ahí es netamente algo hortícola.
y ahí tenemos el mapita hermoso para nosotros, pintado de celeste, donde marca que al menos en cada distrito que está en azul hay al menos un productor agroecológico, y esto también es interesante, este cuadrito al lado, que tiene que ver la cantidad de establecimientos por producción. Y entonces uno tiende a pensar, bueno, la horticultura es la mayoría, sí, es la mayoría, prácticamente la mitad de los productores agroecológicos que están inscritos son hortícolas, pero tenemos un poco más de, bueno, ahí no sé, no, iba a tirar un porcentaje, pero no lo sé, a lo mejor un cuarto, un sexto, que son de ganadería para carne, apícolas, bovinos de leche. Bueno, tenemos una diversidad de producciones que es interesante teniendo en cuenta esto, que no es solamente hortícola el registro agroecológico, sino que están en todas las producciones. Y acá, bueno, esto es lo que en general más le gusta a los municipios, ya solamente sin cruzar con cantidad de productores, la cantidad de superficie. El partido que más hectáreas inscritas tenemos es General Belgrano, lo llegue a Ayacucho, Tapalqué, Olavarría, Guaminí, bueno, y ahí sigue, que ahí sí tiene que ver con principalmente producciones más vinculadas a lo extensivo. La red de facilitadores, bueno, y yendo un poquito rápido, al día de hoy son cursos que son virtuales. Ahora estamos en una modalidad sincrónica y presencial, una nueva modalidad que se inició este año, que ya terminó una edición, está la edición número 11 en curso. Ya hay 859 personas que terminaron el curso y tenemos en 126 de los 135 distritos al menos una persona, que puede ser un técnico del Estado provincial, municipal, nacional, de universidades, de escuelas o profesionales que están vinculados a los municipios, a la provincia, bueno, a otros lados, o productores o docentes, lo que sea, que han hecho el curso de facilitadores y son nuestras personas que están en articulación con el programa y nos ayudan a difundir y a promover las distintas acciones. Bueno, estas son las chacras experimentales. Voy rápido, perdón, si a alguno le interesa después podemos ver cómo hacemos llegar la presentación. Tenemos 16 chacras, cuando inició la gestión había 13. Esto quiere decir que en esta gestión también se intensificó y se le dio valor a la presencia territorial del ministerio con las chacras experimentales, y están puntualizados los globitos en cada una de las chacras, al menos una de las líneas que se viene haciendo vinculada a lo que es el programa de agroecología. Algunos son ensayos biopreparados, son ensayos de ganadería regenerativa, con frutales, bueno, ensayos comparativos de rendimiento, bueno, etcétera, 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 etcétera. Acá tenemos el detalle, que lo voy a pasar rápido, pero que vean, están, bueno, en Tres Arroyos, en Casares, en Olavarría, en Suárez, en Chascomús, en Alsina, en Mercedes, en Miramar, en Patagones, bueno, en Villarino, que en Corfo, en el Albardón, en Rauch, en Bahía Blanca, en La Plata, bueno, en el Pato de Brazatei y Rojas, que son las dos últimas chacras que se crearon en el ministerio. La comisión asesora, y esto es algo interesante que me gustaría estar, porque a partir de, como les comenté, que a partir de mercados bonaerenses se dio la necesidad de generar un marco normativo para la elaboración de preparados, el agregado de valor. También vimos que a partir del marco normativo que había en la provincia, había un montón de prácticas que no se podían hacer, y a partir de eso generamos una resolución, la 214 del 23, para que las biofábricas y los biopreparados que se generen en esas biofábricas puedan estar habilitados, y estamos trabajando para que haya biofábricas habilitadas en el territorio de la provincia, y que esos biopreparados que se elaboran, que ya tenemos 18 protocolos que están habilitados para elaborarse, puedan ser elaborados, comercializados en todo el ámbito de la provincia sin ningún problema, cosa que a veces era un problema. Productores que querían un biopreparado y si no lo hacían ellos lo tenían que comprar a algún lado y no tenían ningún registro y era difícil este intercambio. Por otro lado, también vimos que la avicultura pastoril, que es la avicultura que no necesariamente es agroecológica, pero está muy ligada a la producción agroecológica, no tenía un marco normativo y era ilegal por normativa en la provincia de Buenos Aires, por más que parezca raro. La normativa que había establecía que solamente se podía hacer avicultura en galpones cerrados para comercializar. Obviamente la de traspatio siempre existió, y bueno, a partir de esto pudimos generar una normativa en la cual todos los productores y las productoras que generen
o huevos pastoriles o pollos pastoriles puedan habilitar la producción a través de esta normativa. Eh, y después, bueno, esto es lo que comentaba, una línea de financiamiento diferenciada, exclusiva para los productores agroecológicos, que actualizada hoy, bueno, estas son las condiciones, bueno, se da un plazo de 24 meses hasta 16 millones de pesos, eso tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, es una cantidad de salarios mínimos y vital y móviles que pueden, así que a medida que se va actualizando el salario mínimo vital y móvil, se va actualizando el monto máximo que se puede solicitar, y bueno, lo que se hace es un subsidio a la tasa de interés en función de lo que tiene el Banco Provincia desde Provincia Microcrédito. ¿No? Y después, bueno, el Ministerio tiene otro programa que se llama BPA, que son Buenas Prácticas Agrícolas, en el cual a los productores que generan un plan de cuidado del suelo que se pueda medir y cuantificable a través de ensayo de suelo, se le hace un reintegro del impuesto inmobiliario rural y bueno, para los productores agroecológicos también se lo puede aplicar y hace un reintegro de un porcentaje del impuesto inmobiliario rural a los productores agroecológicos que estén en el registro. Por supuesto, a un productor hortícola de una hectárea, esto es algo que no le repercute mucho, pero un productor que hace agricultura o ganadería extensiva con una superficie un poco mayor, ya es una devolución interesante para a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y por último, algunos eventos que estuvimos realizando el año pasado en Luján, en la UNLU, desarrollamos a esta altura. Faltan unas semanas para que se cumpla un año. El primer Congreso Provincial de Agroecología. Hicimos varias ferias agroecológicas, un remate de ganado agroecológico, bueno, y una serie de talleres vinculados a la agroecología, a la ganadería regenerativa, etcétera, etcétera, que se vienen desarrollando. Hicimos más de 42 encuentros con productoras y productores vinculados a prácticas agroecológicas. Y después, algo que es interesante, en varios programas que tiene el Ministerio, se priorizan, tienen más valor, más puntaje, los proyectos que tengan que ver con incluir prácticas agroecológicas, productores agroecológicos o facilitadores agroecológicos. Y bueno, y hay 215 proyectos que fueron financiados en los cuales se incluyen productores agroecológicos, estos en las 4 ediciones que ha tenido la agricultura familiar en marcha, 54 grupos de desarrollo bonaerense, que es un programa similar al que comentaba Gonzalo del cambio rural. El Ministerio creó un programa de acompañamiento técnico a grupos de productores. Bueno, hay 54 grupos que están acompañados o que forman parte productores agroecológicos o facilitadores agroecológicos. Y en mercados bonaerenses participan más de 70 productores en las ferias de mercados bonaerenses en 35 municipios. Y después, bueno, algunas actividades que están muy vinculadas a la agroecología. Hemos recuperado la feria de semillas nativas y criollas hace poco menos de un mes. Desarrollamos la novena Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas, ya hace 3 años que la venimos haciendo, que es un espacio para visibilizar la diversidad de la producción de la agricultura familiar, poniendo el centro en el resguardo del intercambio de las semillas nativas y criollas. Y bueno, y como les comentaba, el Congreso Provincial de Agroecología, donde hubo más de 234 trabajos de toda la provincia y con una asistencia de casi 2.000 personas, que fue un hito interesante. Y bueno, pudo venir el gobernador a hacer la apertura que nos permitió visibilizarlo de una manera que, como queríamos, de una manera muy, muy interesante. Así que bueno, lo hice rapidísimo, espero no haberlos atorado y a disposición por si salió alguna pregunta y dejo de compartir y prometo callarme por un ratito. No, gracias, Ezequiel, muy interesante. Bueno, preguntas hay pocas, hay algún comentario, me parece que interesante para leerlo, de Andrea Gómez Navarro, que dice: buenas tardes, gracias a las políticas públicas de la provincia soy parte de una pupa comunitaria. Tengo mi número de registro para mi emprendimiento, así que está muy agradecida. Después Javier Aquino, creo que es integralidad a la ruralidad, aval de venta segura de alimentos. También Andrea dice que además es facilitadora agroecológica y estudiante de la licenciatura en desarrollo agrario de UNAUR. Y acá le pasamos el chivo que a las compañeras de UNAUR, que el 19 de noviembre tienen una feria agroecológica en la universidad y van a dar una charla con otros facilitadores
con los tres compas facilitadores en nuestra feria se va a dar una charla. Y acá pregunta Yasmín en qué horario, porque es de Burlingame y está interesada, se ve en la feria. Eh, Creo que también teníamos, sí, dale. Sí, hay No, una quería, pregunta de Javier Aquino que dice, Y cuando más hablamos... adelante, sí, sí, Ah, sí, dale. sí, sí, para no, que perdón, no, nombraste lo de la pupa y aprovecho que está la compañera, que bueno, me alegro muchísimo. Quería hacer un pequeño comentario porque me parece que es interesante, que no me quise detener cuando hablé de mercados bonaerenses. El mercado bonaerense ya tiene 12 mercados fijos que se armaron en toda la provincia y en todos los mercados fijos hay un puesto del ministerio en el cual todas las pupas que elaboran y quieren comercializar pueden llevar sus productos ahí, el ministerio pone la gente que los vende y cada consumidor le paga con su propio QR al productor directamente. No hay intermediación del ministerio, sino que a través de cuenta DNI directamente se le paga al productor y el productor desde su casa elaborando, produciendo, mientras que el producto está expuesto y está vendido en esos mercados, está funcionando muchísimo. Y en el mercado de La Plata, que se abrió hace unos meses, también pudimos incorporar por primero, en el primero de todos por ahora, un puesto de productores de la agricultura familiar y dentro de esos hay uno que es específicamente agroecológico de productores que están en el registro, entonces ya se puede diferenciar la producción agroecológica de los productores del Cordón de la Plata en un puesto de los mercados bonaerenses fijos que existen. Quería hacer esa pequeña aclaración porque me había quedado ahí el aire y me parece que sumaba. Y perdón, Laura. no, está todo bien. Y después César Baldoni también dice que la un sabor de la cuestión es fundamental. Creo que estamos de acuerdo, por eso estamos haciendo este tipo de proyectos. Eh, eh, Creo que por varios motivos, trabajar sobre la demanda sabiendo que el conurbano son espacios de concentración de población, traccionar la demanda de alimentos agroecológicos, motorizar la producción, pero también pensar la producción eh, de alimentos desde el conurbano, organiza el ordenamiento territorial, frenando la expansión y la presión inmobiliaria sobre los cinturones hortícolas. Bueno, dice que bueno lo de los biopreparados, no sabía que estaba vigente, ese es para vos. Y como no hay muchas preguntas, como decía Laura, no es que nos olvidamos de la pregunta más arriba que había hecho este compañero Javier Aquino. Javier, no sé si estás, si está todavía, porque por ahí, si no leo la pregunta, me parece que era más orientada a Ernesto, porque fue durante su exposición, que dice, cuando hablamos de hacer llegar al trabajador el valor, ¿a qué nos referimos precisamente? ¿Y a qué tipo de trabajador? Y otras preguntas que dice, ¿qué se propone para detener el incremento al coste de alquiler de las tierras y cuáles son sus beneficios? Me parece que son preguntas orientadas a Ernesto, me parece. No sé, Ernesto, si estás por ahí. Sí, sí, va, un poco fue lo que presentó Ezequiel, me parece. O sea, el- todo lo que los programas, las distintas. Uno tiene que pensar, y esto complementando el trabajo que se está haciendo en provincia y pensando un poco las políticas públicas, es que para todo se necesita alguien que enseñe al otro. Entonces, eso tiene que construir una cadena. Fíjense que en el mapa de la provincia hay que cubrir desde José Cepaz a Carmen de Patagones. Entonces, vos podés tener un montón de capacitadores, facilitadores en José Cepaz, pero también tiene que llegar Carmen de Patagones, también tiene que llegar Villegas. Entonces, ¿cómo haces para llevar adelante eso? Bueno, política pública, presupuesto y que te permita formar a esos que necesitas que desarrollen en el territorio las actividades. Y también pensar que esto fue un problema que pasa en todas las gestiones. Viene un productor de cabra y llega el Estado con toda la batería, así como, esta es toda la política pública, vamos a ayudarte, colaborar, desarrollarte, y resulta que el productor de cabra por ahí no tiene ni siquiera el balance. Entonces, surgen como muchas problemáticas en las cuales se necesitan técnicos especializados de distintas ramas, no solamente del tema agronómico, digamos, se puede necesitar un contador, se puede necesitar un informático, alguien que diseñe mapas iterativos para saber en qué lugar está cada productor, y todo eso sale en la universidad. Yo creo que esa es la importancia de que vengan, digamos, dos referentes, uno del INTA
y desarrollo agrario, porque justamente lo que después te demanda el Estado es justamente esos técnicos, pero esos técnicos tienen que ir con una mirada, una teoría económica que no sea la de administrar los recursos escasos, porque eso es falso, sino la idea de cómo con los recursos que tenemos hacemos crecer esto, digamos, ¿no? Yo lo digo porque siempre lo enseñamos en las clases, Ricardo ya había refutado la idea de la economía, la administración de los recursos escasos, nosotros nos tenemos que dedicar a la producción, la comercialización y la distribución del ingreso para que las familias puedan acceder a mí me gusta la berenjena al escabeche, perdón que lo diga así, pero eh, el chucrut también es bueno y está bueno, digo, cuando uno va al mercado bonaerense encuentra todas estas cosas y se pone contento. Entonces está bueno, creo que armaron una certificación, ¿no? ¿Fue eso lo que contaste, Ezequiel? Certificación para los productos. No, lo que se hizo fue una resolución de la PUPA para que se puedan habilitar las cocinas familiares. Ahí está. Entonces, con requisitos que garanticen la inocuidad de los alimentos, pero que no sean excluyentes. Por ejemplo, la industria te exige que tengas dos baños para varones y para mujeres. Bueno, el baño de la familia, de la casa, tranquilamente Claro, es el baño que se puede usar, no necesitas que haya dos baños. Entonces, bueno, las normativas en general, no solo para este caso, pero para muchos, están pensadas para la industria grande. Entonces, todo lo que tenga que ver, chico, para empezar no estaba preparado y bueno, te llevaba a que los productores que hacían los alimentos necesariamente estén en la informalidad, porque no había nada contemplado para la pequeña escala. Con el caso de la elaboración, con el caso de la avicultura pastoril, con el caso de un montón de cosas. Es en ese sentido. Eh, claro. Y justamente porque algunas veces piensa, el INTA, por otra tengo un amigo del INTA, también está en San Luis, que creo que es el único economista que se animó a hacer eso, estaban con el tema de los caprinos. Y a veces yo insisto con esto porque creemos que todo es a veces ganadería, digo, llanura, y hay otras producciones, porque nos pasa como en la universidad, no todos por ahí nos queremos dedicar a estudiar economía o informática o ser abogado. Por ahí quiero pastorear ovejas y ya está, esa es mi vida. El tema es cómo se logra en ese territorio que lleguen todos los servicios disponibles como para que vos puedas desarrollar esa producción. Yo creo que ahí está un poco el desafío del trabajador. Lo que pasa es que el trabajador solo, sin el apoyo de la comunidad, del Estado, es difícil también afrontar las distintas producciones cuando uno quiere meterle, digamos, desarrollar. Creo que hace poco se trajo una raza, creo que de ganadería de Canadá, no me acuerdo, de Speckler, un nombre medio hacia lo canadiense, que viene es más rústica y uno piensa, bueno, pero la ganadería tiene otro esquema, digo, de desarrollo, de financiamiento, de acompañamiento, y por ahí otras producciones no lo tienen tanto. Entonces, digo, creo que hay muchas oportunidades en el tema rural. y yo, si me permiten, ya que abuso un poquito más, eh, para sumar un poco también, un poco a lo que comentaba César con respecto a los biopreparados, casi simultáneamente que nosotros sacamos la resolución de los biopreparados, SENASA sacó una resolución también de biopreparados, no era igual, tenía otro enfoque también, pero igual está bien, y una de bioinsumos, y fue casi una de las primeras cosas que dieron marcha atrás cuando asumió la gestión de Javier Milei en el SENASA, dieron para atrás para la resolución de biopreparados y dejaron la de bioinsumos, que es la industria. La industria, nosotros en la provincia se sigue manteniendo y sigue estando. Eso por un lado, después, nada, un poco lo quería hacer al inicio y se me fue con toda la primera parte, rescatar muchísimo el rol que ha tenido el INTA y principalmente los compañeros del ProHuerta en el desarrollo de la agroecología en grandes territorios de la provincia y del país y solidarizarnos realmente porque están pasando un momento terrible como institución, con una persecución enorme a los compañeros, principalmente los que están en el AMBA, donde se vuelven a prohibir, obviamente esto no está dicho, pero se vuelven a prohibir términos para investigaciones, se prohíbe agroecología, se prohíbe cambio climático, soberanía alimentaria, enfoque de género, bueno, un montón de terminologías que las vuelven a censurar para que no estén en las líneas de investigación.
Eh, y nada, realmente es eso. Ahora saliendo un poco de la agroecología y volviendo un poco a la agricultura familiar, la verdad que es muy triste desde este lado que hemos, por lo menos más allá de que yo esté ahora como funcionario de la provincia, como una persona que estuvo toda su vida profesional vinculado al sector de la agricultura familiar y la agroecología, ver que un montón de avances que se habían logrado a nivel de Estado Nacional se hayan vuelto para atrás, no solamente en el INTA, había un área de agricultura familiar del Ministerio bueno, ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que después fue un instituto, el INAFSI, lo borraron como mapa, sacaron el área de agricultura familiar del SENASA, que permitía que haya un registro de productores de la agricultura familiar, el RENAF, y ya no se puede volver a hacer. Ese registro permitía que los productores de la agricultura familiar que tengan RENAF tengan beneficios o exhibiciones impositivas para determinados trámites y ahora ya no lo pueden tener porque se saca el registro. Entonces, bueno, y principalmente eh, a través de todo esto, no solamente sacar las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, sino sacar interlocutor. Dejan de dialogar con un sector importante que es el principal productor de alimentos de todos los días de los argentinos, que es el sector de la agricultura familiar, deja de tener representantes que interactúen con el Estado Nacional. Porque al eliminar eso, eliminan el Consejo Nacional de Agricultura Familiar y ya las políticas no se dialogan, no se ven con un actor principal que es el productor, el productor, la productora, las familias de la agricultura familiar. Entonces me parece que eso es algo que por lo menos lo tenemos que hablar para que todos sepamos, después lo podemos discutir, cada uno con su enfoque, con su mirada, pero no es algo que lo tengamos que callar. Nosotros en la provincia estamos haciendo un trabajo muy grande, no solamente con estos programas, sino con algo que para mí es central, que es la formalización de los productores. ¿Por qué? Porque hay una visión de que los productores de la agricultura familiar están en la informalidad. Un poco algo de Ernesto lo comentaba, vamos con todo, les caemos con todo, después el productor no tiene un balance o no está formalizado, no tiene un contador, no tiene las cuentas en orden. Y bueno, son productores que son informales y al estar en la informalidad no son sujetos de las políticas públicas que se crean. El formalizarse los transforma en sujetos de derecho de las políticas que se generan para el sector, que, no, que si no quedan afuera. Entonces, me parece que es importante poder seguir trabajando con eso. Un productor artesanal de dulces y mermeladas que produce en la informalidad y vende en la informalidad no es sujeto de derecho a las políticas. Una vez que se genera la pupa, forma parte de eso, puede sacar un crédito, puede vender en el almacén del barrio, en el supermercado, y empieza a ser sujeto de derechos que no lo tenía. Entonces, me parece que eso es importante, poder seguir transformando y seguir tras ese camino, de generar con ingenio, de la manera que sea, estas cuestiones que empoderan a los que menos tienen y que más necesitan de un Estado presente. Perdón, ahí Sí, corté. Gonzalo. Bueno, nada, muchas gracias por las palabras de apoyo de Ezequiel y del resto de compañeras y compañeros que escribieron también algunas cosas en el chat. Me acaba de llegar la resolución de la nueva constitución del Consejo Directivo de INTA y es tal cual como dice Ezequiel, ¿no? Sigue la agricultura familiar sin ser un interlocutor y continúa, eh, se restablece el Consejo Directivo con la estructura que tenía antes. Así que nada, seguiremos ahí en la lucha. Me acaba recién, en este preciso instante, acaba de llegar ahí la resolución acordémonos que el INTA había sido de algún modo, entre comillas, intervenido, había dejado de funcionar el consejo directivo. El INTA es un organismo autárquico como las universidades que tiene su órgano de gobierno. Eso se votó en contra de esa decisión en diputados y senadores y en este momento hoy acaba de salir la resolución para la nueva conformación del Consejo Directivo de INTA, donde la única representación de la agricultura familiar que hay es de Federación Agraria, sabiendo que por fuera de eso quedan una gran parte de los agricultores y agricultoras familiares del país. Sí, gracias, Gonzalo. Terrible lo que estamos pasando. Por eso me parece importante también sostener desde cada uno, ¿no?, estos pequeños espacios para encontrarnos y pensar y bueno, y ponernos un poco al día también con lo que está pasando de las diferentes visiones.
Em, Bueno, acá en el chat también paso otro aviso sobre ferias. En la próxima semana, el miércoles 12 y jueves 13, tenemos nuestra feria Susana Batista del productor al consumidor en la UNLAM, de 8 a 18 en Avenida Florencio Varela, 1903, San Justo. Estamos cumpliendo 10 años. Nos escribe Desarrollo Rural Urbano, es así como sale acá. Bueno, lo importante es que estos espacios con los que podamos los mantengamos, apoyemos a los a estos entes como el INTA. Nosotros hemos hecho en la universidad, hemos trabajado muchísimo con la agencia, digamos, somos parte del CLA, hay de hecho huerteros también acá que son, que son parte del CLA de la agencia y bueno, no dejar, creo que sostener estos espacios es una forma. eh, la verdad me sorprende de la provincia de Buenos Aires, también no conocía muchas de las políticas que nos trajo Ezequiel, que a veces está bueno darle difusión. Y también, bueno, decir, nuestro proyecto lo que busca es mantener activo, porque es una temática que vincula a muchos equipos de la universidad. En ese sentido, vamos a continuar en el proyecto con la parte de sensibilización de la comunidad universitaria, así que Laura nos compartió en el chat, si están por acá o viven cerca de la universidad, vamos a seguir con algunos encuentros presenciales. Eh, yo creo que, bueno, lo estoy buscando por acá a ver si hay Bueno, algún otro sí, son comentario, pero talleres. César, sí. Sí, son talleres presenciales de huerta agroecológica, tres talleres, el lunes 10, lunes 17 y viernes 28, creo, sí. Em, para los que están en la zona, hay un link de inscripción que no sé si está en el flyer, ahora se lo pasamos, y si no, los correos para que nos manden y los podemos inscribir. Por supuesto, es todo gratis y de libre inscripción, ¿no? Bueno, nosotros queríamos hacerlo un encuentro. Creo que si alguien quiere abrir el micrófono, lo que habíamos dicho de los micrófonos apagados era para ser más ordenado, pero si alguien quiere decir algo que no haya puesto en el chat, que fue lo que leímos, o quiere compartir alguna experiencia, si no, estamos como en horario, son las 7:30. Nosotros queríamos hacer algo de 1 hora y media para poder compartir, pero tenemos unos minutitos si hay alguien que tiene una pregunta, un comentario, puede abrir el micrófono y si no, bueno, nos vamos despidiendo. Ahí Ahí. Elisa y Yasmín. ¿Les parece Elisa primero, después Yasmín? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Elisa, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de La Plata, soy de Radio Universidad, la AM, con un programa que se llama Nendo Dango, que es una manera de cultivar la tierra imitando la naturaleza. Y bueno, ahí estamos con este programa poniendo mucho énfasis en la agroecología y en la soberanía alimentaria. Yo hice ya en la Facultad de Periodismo 2 veces la extensión de Fernando Glenza ahí con el tema de soberanía alimentaria. Así que estoy tratando siempre en autodefensa, digamos, porque la verdad que si no apoyamos este tipo de producción, estamos todos envenenados. Y las personas no se dan cuenta, inclusive hay personas que son productores en el campo y que siguen envenenando su familia también. Claro, desde que cambió el campo para hacer más una fábrica de animales y fábrica, eh, eh, ha cambiado todo y entonces de esa manera todo se usa. También el problema, hemos seguido mucho desde el programa, el problema de la resistencia bacteriana a través de la manera de crear animales todos amontonados y que necesitan darle siempre antibióticos, ¿no? Y eso crea la resistencia. Así que bueno, muy buena la reunión, no pude estar en todas porque tuve problemas, pero gracias.
y voy a estar al tanto de ver que alguna otra cosa, y por ahí me voy a conectar con algunos de ustedes para hacerles una nota en particular. Gracias, Gracias. Elisa. Bueno, Yasmín, César y cerramos el listado de oradores, ¿sí? ¿Cómo están? Bueno, yo quería hacer una consulta. Yo soy parte del nuevo centro de estudiantes que va a asumir en UNPAS, soy una de las vocales. Yo tenía pensado pedir una comisión en la primera sesión de lo que va a ser el centro de estudiantes, donde va a tratar de ciencia, tecnología y desarrollo sostenible, y dentro de desarrollo sostenible va a entrar ambiente. Yo quería consultar si hay alguna forma de conseguir semillas para poder empezar a entregarlas desde la universidad en estos espacios. Mirá, Yasmín, nosotros, bueno, ahí está Gonzalo. Dale, Gonzalo. Por parte del INTA, no, claramente el programa Pro Huerta dejó de funcionar. Es una de las cosas que estábamos comentando. No sé de huertas bonaerenses, ese por el tema de plantines y demás, por ahí ese puede comentar algo, pero por el lado del INTA no existe más el programa Pro Huerta. Y Ok. al menos en José Cepaz, eh, entiendo que, por lo que yo sé, el municipio tampoco tiene un programa propio de huertas a través del cual compren semilla. En la zona, Moreno, por ejemplo, sí tiene un programa y compran semillas, La Matanza en algún momento también, pero son pocos los municipios que lo están haciendo. No sé si Malvinas Argentinas también no está comprando algo de semilla, pero el municipio de José Cepaz no y el INTA tampoco. Bueno, no, comento un poquito. Bueno, el Ministerio tiene el programa Banco Insumos que se lo comuniqué, pero es un programa que está pensado para productores o productores. Entonces hay a lo mejor semillas, pero a lo mejor están en mayor cantidad y eso depende lo que haya que no haya. Nosotros, como Mm, dice Gonzalo, creamos el programa Huerta Urbana Bonaerense, ni bien se definió el rumbo del país antes que asuma Javier Milei, y dijimos de armar un programa que no lo veníamos haciendo con un sujeto que no es el productor familiar ni el productor convencional, sino que eran para generar las huertas de autosuficiencia, para fortalecer un poco eso, la seguridad alimentaria y la soberanía, y entendiendo que el ProHuerta era un programa que estaba desde el INTE, tenía más de 30 años que entrega semillas, quisimos no superponer, sino complementar y pensamos la entrega de plantines. ok. Ese programa está vigente, cerró la convocatoria el viernes pasado, el 31 si no me equivoco, y en lo cual nosotros promovemos para las huertas urbanas comunitarias que se inscriban, se hacen capacitaciones y se entregan plantines. Eh, Bien. y de todas maneras en los municipios hay la posibilidad de acompañar las plantinas municipales. En muchos municipios, lo que comentó Gansa, venimos acompañando para que en los municipios generen los propios plantines. Pero bueno, no sé, capaz que la huerta de la universidad ya se inscribió y ya van a contar con plantines. Nosotros estamos ahora reagrupando eso porque ya en 10 días vamos a estar entregando plantines por el programa. Bueno, Bien. bueno, muchas gracias. Mira, Justamente creo hablando de que los plantines y las entregas, acá en Hurlingham hay un programa de geolocalización de plantas nativas que bueno, a través del sistema tienen dónde van plantando los árboles y plantas nativas en el barrio, digamos. Desde la Universidad de Hurlingham y lo que es la huerta de acá de Hurlingham junto con la Reserva Natural. Bien. Bueno, gracias por escucharme. dale. Bueno, César, por ahí en el chat me parece que alguien porque no leímos todos los mensajes, pero ¿entendí, Yasmín, vos sos estudiante de la UNPAS? Sí, soy estudiante de gestión gubernamental. Ah, entonces Soy vos por técnica ahí en pusiste en el chat lo de gestionera. huerta, lo de la huerta que están impulsando la carrera. Yo lo que diría es que nos juntemos, así internamente, todos los que estamos trabajando este tema. Nosotros hasta hace muy poco estábamos trabajando con el INTA, con las semillas, haciendo entrega de semillas, pero bueno, como comentó Gonzalo, ese programa se terminó, pero sí bueno, está Mari, que es huertera de la zona, y nosotros trabajamos con Siempre Viva, que es una huerta educativa que por ahí tiene el espacio y por ahí le vendría bien
poder armar algo y ellos hacen, hoy no está Oscar, pero es parte del proyecto y ellos tienen hacen adaptación de semillas y demás. Así que por ahí podemos, desde extensión Bueno, o con buenísimo. Laura, comunicate. Y le Me damos la acerco. palabra, entonces le dejamos a César y nosotras nos quedamos después en contacto si querés. Perdón, soy acá de Moreno y recién hablé, perdón, que también nosotros tenemos una huerta orgánica y eso estaban hablando de las semillas y todas esas cosas. También hacíamos los plantines para entregar, porque antes entregábamos semillas y ahora hacemos plantines. Por si después, cuando quieran, me acerco ahí para hablarles y si les puedo acercar también. Ah, gracias, Lili. Poné acá en el chat si querés un mail o un teléfono, así después quedamos comunicadas, si te Ok, parece. ok. Gracias. Bueno, También César, Jazmín, que deje los datos Jazmín también. sí, Jazmín, César. César. No, algo breve, tirando un poco, tomando lo que Ernesto hablaba, algo pensar la economía, y hay un tema fundamental que uno ve, no, yo soy del conurbano radicado en Junín, entonces uno de golpe se chocó contra el agronegocio. Y este dispositivo que tiene desde lo cultural, comunicacional, las prácticas, las formas de enseñar y de aprender, que incluso parten desde las facultades, los técnicos, los profesionales, los eventos que hacen, esa cultura de las sociedades rurales del interior, bueno, y en la agroecología, digo, y teniendo en cuenta que la UNPAS, ¿no? Que tengo entendido que tiene mucha vinculación con carreras también vinculadas con la cultura, con el audiovisual y esas cuestiones, hacer parte de esto a los actores de la cultura. Justo ahora estoy haciendo un posgrado que tiene Flaxo sobre cultura comunitaria. Y bueno, siempre aparece, no, bueno, el arte comunitario, la cultura comunitaria que está buena, pero cuando dice que la cultura tiene este valor antropológico que es de construir estas relaciones sociales distintas, a veces de la agroecología, o sea, se lo piensa, pero no se tiene las herramientas, y desde la cultura, a lo sumo, un guitarrista o un compañero viene a cerrar un evento, pero no es parte de pensar estos procesos. Y bueno, es fundamental, ¿no? Transformar también las relaciones sociales, que son las relaciones productivas, y lo simbólico en eso, y la generación de contenidos y de prácticas que den sentido a lo que hacemos, es importante. Bueno, ustedes ahí en el conurbano tienen un montón de experiencias, no sé, del culebrón timbar y todas esas cuestiones que han trabajado esto, pero a veces es difícil en la agroecología hablar de estas cuestiones porque, bueno, son compañeros que están tratando de producir, como decía también Gonzalo, ¿no? Con poca investigación de fondo. Bueno, por suerte hay políticas públicas de la provincia que acompañan, pero no, tienen 5 o 6 años, no tienen 20 o 30 como tienen algunos productores. Así que bueno, era como un aporte más que sería fundamental, ¿no? Que aparezcan estos actores. Hay algo en comunicación, en contenidos, pero nos falta, ¿no? Nos falta incluso pensar los eventos, la forma en que publicamos, ¿no? Y bueno, el Congreso de Agroecología tuvo algún avance en eso, en la forma incluso de presentar los trabajos, los pósters y los papers, que fue distinto a otros congresos, pero bueno, es como estamos dando los primeros pasos, ¿no? En relación a un modelo que es la Revolución Verde, ¿no? Ya va casi medio siglo, más o menos, está muy consolidado, ¿no? Y bueno, si bien en la agroecología no hablan de enfrentarse a este modelo, sí, de enfrente nos ven como el enemigo, así que está bueno también construir otras herramientas. Nada, es aportar eso. Gracias, César. Bueno, yo quiero agradecerles enormemente porque la participación fue muy alta, todos se quedaron porque la verdad es que se generó un espacio de discusión y de ponernos al día con cuestiones que el sistema tiende a separarnos y que podemos con estos espacios generar estos momentos. Nosotros tenemos un proyecto que es justamente generar un espacio en la UNPAS desde
la transversalidad de la soberanía alimentaria, que como vos decís, César, no abarca solamente la agroecología, sino otros aspectos que tienen que ver con el sujeto social, inmerso en su cultura, en la tierra, las cuestiones de género, el medio ambiente. Bueno. Esperemos, estas acciones que estamos haciendo son todas de sensibilización a la comunidad, de aglutinamiento a los que estamos pensando desde distintos lugares algo semejante y también a los decisores para que podamos finalmente tener este espacio. Así que gracias a los expositores, gracias Gonzalo, gracias Ezequiel, gracias Ernesto y a todos los que participaron desde el chat y con la palabra. Gracias también, Sofi, si querés decir algo para cerrar. Nada, yo la voy a dejar de grabar para, si alguno quiere decir algo más, es la última oportunidad. Gonzalo, me parece ahí estaba, ¿no? Bueno, Ya entonces, paso un chivo. bueno, pase. No, este sábado 8 se va a llevar adelante el taller sobre desarrollo, economía y desarrollo plurinacional, o sea, bases para la reconstrucción plurinacional de la Argentina, de la región. Así que vamos a estar en Moreno, en la escuela media número 2. Bueno, después cualquier cosa le... Bueno, Sofi, creo que está ahí la información, pero cualquier cosa se comunica. Y y nada, los invitamos porque hay talleres. Me parece un tema clave que ustedes dijeron ahí que a veces a mí me llama la atención. Poco trabajo sobre las mujeres rurales, que muchas veces se lo queda a CRA. Si ustedes ven ahí, CRA organiza a las mujeres, pero son las mujeres de los productores de CRA. No tienen que ver con la agricultura familiar a veces. Ahí hay todo un espectro de investigación y desarrollo con perspectiva de género, digo, porque ahí se abren muchas temáticas. Así que yo les agradezco que podamos tener esta así suerte de tormenta de ideas. Sí, a quienes dejaron para los que se fueron sumando, dejen el nombre, DNI y el correo, así reciben el certificado por mail. Los certificados son algo que tardan, no es que van a tenerlo la semana que viene, pero este año le vamos a hacer llegar al correo por la participación en el conversatorio. Y de paso, bueno, mandamos esto como el encuentro del 8, que no es algo que organiza la universidad, pero sí nos interesa que tenga mucha difusión. De hecho, va a haber uno de los talleres donde va a estar Ernesto. Y bueno, y para que podamos generar un grupo para compartir este tipo de experiencias, que enterarnos de estas cosas que pasan. Entonces, bueno, un saludo así, todos para la fotito final. Y Disculpa, eh, Sofi. sí, Mari. Sí, el 14 de noviembre cumple un año la feria de ferias en la Universidad General Sarmiento. Así que bueno, los invito para que el que pueda ir, cumple el primer añito. Bueno, No sé si se escuchó. es un montón el primer año una feria. Mira, Sí, nosotras, ojalá dentro de un año nosotros también podamos decir que estamos cumpliendo un año. Lo que sí tenemos es mercado bonaerenses. Eso está ahí sí. en la UNPAS. Ahí en Pero la bueno, universidad vamos por más. también, en la Universidad General Sarmiento está Mercado Bonaerenses, ¿eh? Bueno, Bien, buenísimo. gracias entonces. Gracias por Dale, participar. dale. No, gracias.